El magnate de los negocios, Adán Solís, había pasado años creyendo que lo tenía todo: riqueza, poder y control total sobre su vida. Pero en un solo momento, todo lo que creía saber se hizo añicos. No fue un negocio fallido o un rival que amenazaba su imperio. Eran dos niñas pequeñas, perdidas y llorando en el pasillo de su propio edificio de oficinas, y la mujer que nunca esperó volver a ver. Él no había planeado detenerse, no esperaba que le importara. Pero en el segundo en que se encontró con sus amplios ojos azules, sus propios ojos azules, y vio el pánico en el rostro de ella, supo que su mundo acababa de cambiar para siempre. Adán Solís era un hombre que prosperaba con el orden. Cada día de su vida estaba estructurado, cuidadosamente planificado y optimizado para la eficiencia. No creía en las distracciones, no permitía que las emociones interfirieran en sus decisiones y ciertamente no perdía el tiempo en cosas que no tenían un propósito. Así había construido su imperio, a través del enfoque, la determinación y la creencia inquebrantable de que el éxito era lo único que importaba. Pero todo eso llegó a un alto repentino e inesperado en el momento en que entró en el pasillo de la sede de su corporación y vio a dos niñas pequeñas de pie contra la pared, con sus pequeñas manos entrelazadas y sus amplios ojos azules llenos de lágrimas. No tenían más de 4 años. Su cabello oscuro a juego estaba un poco desordenado, como si hubieran estado corriendo. Ambas vestían camisetas blancas sencillas. Sus pequeños hombros temblaban mientras se susurraban entre sí. Adán ya llegaba tarde a una llamada importante. Debería haber seguido caminando. Debería haber dejado que la seguridad o uno de los asistentes se encargara del asunto. Pero algo en la escena lo hizo detenerse. La más alta de las dos, aunque solo por una fracción, se frotó los ojos, tratando de contener las lágrimas, mientras la otra sollozaba y se agarraba del dobladillo de la camiseta de su hermana. Soltó un suspiro tranquilo. En contra de su buen juicio, se adelantó. ¿Están perdidas?, preguntó, manteniendo un tono uniforme con cuidado de no asustarlas. Ambas niñas lo miraron, parpadeando, como si acabaran de darse cuenta de que él estaba allí. La del pelo un poco más claro asintió con vacilación, su labio temblando. «No podemos encontrar a mami», susurró la otra. Su voz apenas era un suspiro. Adán frunció el ceño. Había visto a muchos niños en el edificio antes. Los ejecutivos a veces llevaban a sus hijos de visita rápida o durante una emergencia, pero estas dos no parecían pertenecer a nadie de su equipo. No tenían la apariencia cuidada de los niños que provenían de la riqueza. Había algo diferente en ellas, algo que le tiró de una manera que no terminaba de comprender. Se agachó, nivelando su mirada con la de ellas. «¿Saben cómo se llama su mamá?», la primera niña dudó antes de hablar. «La mami se llama Sofía». El pecho de Adán se apretó. Era un nombre bastante común, pero algo en él le revolvió el estómago de forma incómoda. «¿Sofía qué?», insistió, tratando de mantener la voz tranquila. Las niñas intercambiaron una mirada, y por primera vez, la que había estado más callada habló. «Navarro». Una extraña sensación se deslizó por la columna vertebral de Adán. Ese nombre lo conocía. Se enderezó de golpe, su mente acelerada. Sofía Navarro. No podía ser. Se giró hacia las niñas, su corazón latiendo más fuerte de lo que debería. «¿Su mamá trabaja aquí?», preguntó, su voz un poco más aguda que antes. Las niñas asintieron al unísono. «Ella limpia», dijo la primera niña suavemente. «Dijo que teníamos que quedarnos cerca, pero nos perdimos». El aliento de Adán se detuvo en su garganta. Un recuerdo,
uno que había enterrado profundamente, resurgió en contra de su voluntad. Destellos de una mujer con largo cabello castaño y penetrantes ojos azules, risas compartidas en la quietud de la noche, promesas susurradas que nunca se habían cumplido. Y luego, tan rápido como había entrado en su vida, ella se había ido. Sin explicaciones, sin despedidas, simplemente se desvaneció. Y ahora, de pie frente a él, había dos niñas pequeñas con los mismos ojos azules. Sus ojos azules. Todo su mundo se inclinó sobre su eje. Antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Su asistente, con un aspecto ligeramente nervioso, corrió hacia él. «Señor Solís, una de las empleadas de limpieza está buscando a sus hijas. Está en pánico». Adán no se movió. Su mente todavía intentaba ponerse al día con lo que estaba sucediendo. La asistente dudó antes de continuar. «Su nombre es Sofía Navarro». Las palabras lo golpearon como un tren de carga. Volvió a mirar a las niñas, que ahora lo observaban con curiosidad, sin ser conscientes de la tormenta que acababa de estallar dentro de él. Las piezas encajaban tan perfectamente, tan innegablemente, que no comprendía cómo no lo había visto en el segundo en que las había mirado. Estas no eran solo dos niñas pequeñas perdidas, eran sus niñas pequeñas, y él nunca había sabido que existían. Si fueras Adán, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Confrontarías a Sofía o intentarías entender primero? Adán apenas tuvo tiempo de procesar la revelación antes de que la puerta de la oficina se abriera de nuevo. Esta vez, una mujer entró corriendo, su respiración agitada, y sus amplios ojos azules escaneaban la habitación frenéticamente. En el momento en que vio a las niñas, el alivio inundó su rostro, y corrió directamente hacia ellas. Se arrodilló, y las abrazó con fuerza. «¡Dios mío! ¿Están bien?», susurró, presionando besos en su oscuro cabello, mientras se aferraban a ella. Estaba tan asustada. Les dije que se quedaran cerca de mí. Las niñas murmuraron disculpas en su hombro. Sus pequeñas manos se aferraban a la tela de su uniforme. Adán no se movió. No podía. Solo pudo quedarse allí, observando la escena, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Sofía Navarro. Era exactamente como la recordaba. Largo cabello castaño ligeramente rizado en las puntas. Esos mismos penetrantes ojos azules, los que una vez lo miraron con calidez, ahora llenos de agotamiento y algo más, algo defensivo. Llevaba un uniforme sencillo, con el logo de un servicio de limpieza bordado en el pecho, y eso solo le dio otra sacudida de incredulidad. Había pasado años construyendo una vida de éxito, años alcanzando un nivel de poder e influencia con el que la mayoría de la gente solo podía soñar. Mientras tanto, ella había estado aquí, en su propio edificio, limpiando pisos y oficinas, con sus hijos, sus hijas. Sofía finalmente levantó la vista, como si sintiera sus ojos sobre ella. El alivio en su expresión se desvaneció en el momento en que lo vio. Por un momento largo y tenso, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos era espeso, cargado de algo para lo que ninguno de los dos se había preparado. Luego, en voz baja, casi con cautela, dijo su nombre. Adán. Apenas fue un susurro, pero llevaba el peso de 5 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de una verdad que se le había ocultado. Se obligó a respirar. Se obligó a tragar las cientos de preguntas que le quemaban en la garganta. «Se perdieron», dijo, su voz más baja de lo que pretendía. «Las encontré en el pasillo».
Los dedos de Sofía se apretaron alrededor de los hombros de la niña. Yo solo me di la vuelta por un segundo, dijo rápidamente, como si se estuviera preparando para algún tipo de juicio. A veces las traigo conmigo cuando tengo turnos nocturnos. Normalmente se quedan en la sala de descanso, pero hoy se alejaron. Adán levantó una mano, deteniéndola. «Están bien», dijo. Su mirada nunca se apartó de la de ella. «Eso es lo que importa». Sofía exhaló lentamente, como si hubiera estado esperando una reacción diferente de él. Ella asintió, pasando una mano por el cabello de Elena antes de levantarse, manteniendo a ambas niñas cerca. Se veía más pequeña de lo que él recordaba, no de estatura, sino en la forma en que se movía. La mujer segura y fogosa que una vez conoció ahora estaba ante él luciendo cautelosa y en guardia, como si se estuviera preparando para una pelea que no estaba segura de poder ganar. Adán sabía que debería estar preguntando 1.000.000 de cosas en este momento. ¿Por qué nunca se lo dijo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué había estado criando a sus hijas sola todos estos años? Pero ninguna de esas palabras se le escapó de los labios. En cambio, miró a las niñas, que ahora lo miraban con curiosidad inocente. «Dijeron que tu nombre era Sofía», murmuró, su voz más tranquila ahora. «No dijeron nada sobre mí». Sofía se encogió. Sus dedos se curvaron en la tela de su uniforme. «No», admitió suavemente. «No lo harían». El peso de esa verdad se instaló profundamente en su pecho. Sus propios hijos ni siquiera sabían su nombre. Se pasó una mano por la cara, tratando de evitar que sus pensamientos se descontrolaran. Era un hombre que construyó su vida en torno al control, que se enorgullecía de saber todo lo que sucedía en su mundo. Y sin embargo, durante los últimos 4 años, su mundo había estado incompleto y ni siquiera se había dado cuenta. Elena se movió ligeramente, mirando entre él y Sofía. «Mami», dijo con cautela, su voz pequeña. «¿Está enojado?» Los labios de Sofía se separaron, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero Adán fue el primero en responder. «No», dijo sacudiendo la cabeza. «No estoy enojado. Ni siquiera estaba seguro de lo que sentía. Enojo, sorpresa, devastación. Tal vez todo. Tal vez nada». Elisa inclinó la cabeza. «Entonces, ¿por qué te ves así?» Adán soltó una risa sin aliento, sacudiendo la cabeza de nuevo. «Porque acabo de descubrir que tengo 2 hijas», dijo honestamente. «Y no sé qué hacer al respecto todavía». Las niñas parpadearon. Sus idénticos ojos azules se abrieron un poco más. Sofía parecía querer decir algo. Tal vez intervenir. Tal vez evitar que esto sucediera demasiado rápido. Pero Elena habló primero. «No tenemos papá», dijo simplemente. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Sofía se encogió de nuevo. Adán se agachó hasta su nivel. Su garganta se apretó mientras se encontraba con sus miradas curiosas. «Creo que sí lo tienen», dijo, su voz más tranquila ahora. Simplemente no lo sabían todavía. Elisa lo estudió durante un largo momento. Luego, de la forma en que solo un niño podía hacerlo, hizo la pregunta que más importaba. «¿Te vas a ir ahora?» «¿Te vas a...?» El pecho de Adán dolió. Sabía, sin necesidad de preguntar, que no solo estaba hablando de hoy. Miró a Sofía de nuevo. Por primera vez desde que ella había entrado por esa puerta, no solo estaba en guardia, sino que parecía asustada. Asustada de su respuesta. Asustada de lo que pasaría después. Así que tomó su decisión. «No», dijo firmemente. «No me voy». Elisa todavía parecía insegura, así que él agregó. «Ni ahora, ni nunca». La respiración de Sofía se agitó, pero no dijo nada. Los pequeños dedos de Elena
se curvaron en el dobladillo de su camiseta. ¿Lo prometes? Adán asintió. Lo prometo. Por primera vez, algo en los rostros de las niñas se suavizó, como si quisieran creerle. Sofía, sin embargo, parecía no estar segura de si creerlo en absoluto. Y Adán supo, sin lugar a dudas, que demostrárselo a ella sería la parte más difícil de todas. ¿Qué harías si fueras Adán? ¿Intentarías compensar el tiempo perdido o darías a Sofía y a las niñas espacio para procesar la revelación? Adán pasó el resto del día tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero no importaba cuántas veces reviviera la conversación, siempre lo llevaba a la misma verdad imposible. Tenía hijas. 2 niñas pequeñas, hermosas e inteligentes, que habían vivido toda su vida sin saber quién era él. Había pasado años construyendo un imperio empresarial, tomando decisiones que daban forma a industrias enteras. Sin embargo, lo más importante en su vida había estado sucediendo sin él. El peso de esa revelación se asentó profundamente en su pecho mientras se sentaba en su oficina, mirando fijamente el horizonte fuera de su ventana. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de saber todo lo que había que saber sobre su mundo. Pero ahora, por primera vez, se sentía como un extraño en su propia vida. Se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus cumpleaños. Se había perdido todo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Su asistente, Jessica, se asomó al interior. Su expresión usualmente compuesta teñida de incertidumbre. «Señor Solís, la señora Navarro está aquí para verlo». Adán se enderezó, apartando las emociones que amenazaban con consumirlo. «Que pase». Un momento después, Sofía entró en la oficina, luciendo dubitativa, pero decidida. Se había cambiado de su uniforme, su cabello castaño recogido en una simple cola de caballo. No había rastro de la mujer que una vez conoció, la Sofía fogosa y segura que lo había desafiado en cada momento. En cambio, estaba ante él como alguien completamente diferente, alguien que había pasado los últimos 5 años guardando un secreto que debería haber sido suyo para compartir. Él señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntate». Sofía dudó antes de sentarse finalmente, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, Adán se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero firme. «¿Por qué no me lo dijiste?» Sofía exhaló lentamente, como si se hubiera estado preparando para esta misma pregunta. «Quería hacerlo», admitió. Al principio, su mandíbula se tensó. «Pero no lo hiciste». Ella bajó la mirada a sus manos. «No». El silencio se extendió entre ellos, denso con todo lo que no se había dicho a lo largo de los años. Adán no quería sentirse enojado, pero el resentimiento estaba allí, hirviendo bajo la superficie. Le habían robado algo que nunca podría recuperar. Sofía finalmente se encontró con su mirada. «Cuando descubrí que estaba embarazada, tú ya te habías ido. Te habías movido a cosas más grandes, a planes más grandes. Sabía cuánto significaba tu carrera para ti». Y yo dudó, tragando saliva con dificultad. No quería atraparte. Los dedos de Adán se curvaron en su escritorio. «¿Atraparme?» Su voz era aguda ahora, incrédula. ¿De verdad crees que habría visto a mis hijos como una trampa? Sofía se encogió, pero mantuvo su mirada. No sabía lo que habrías hecho, Adán, y tenía miedo de averiguarlo. Su respiración se volvió lenta y medida. No era el mismo hombre que había sido hacía 5 años. En ese entonces, tal vez había estado demasiado concentrado en su trabajo.
demasiado decidido a escalar más y más alto. Tal vez no habría estado listo, pero ella nunca le había dado la oportunidad de decidir por sí mismo. Ellas creen que no tienen un padre, dijo en voz baja, con algo crudo en su voz. ¿Tienes idea de lo que se sintió? Escuchar esas palabras salir de sus bocas. Sofía volvió a bajar la mirada, con las manos apretándose en puños. Hice lo que pensé que era mejor para ellas. ¿Y qué hay de lo que era mejor para mí? Su voz no era fuerte, pero llevaba todo el peso de su frustración. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Alguna vez consideraste que tal vez yo tenía derecho a saberlo? Las lágrimas se acumularon en sus ojos azules, pero no las dejó caer. Lo pensé todos los días. Adán se recostó en su silla, exhalando bruscamente. Quería estar furioso con ella. Quería gritar, exigir respuestas, hacerla entender lo que le había quitado. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el agotamiento en sus ojos, la culpa que cargaba. No lo había hecho por ser cruel. Lo había hecho porque realmente había creído que estaba protegiendo a sus hijas. Eso no hacía que doliera menos. Se pasó una mano por la cara, obligándose a concentrarse en lo que realmente importaba. Necesitan saber la verdad, dijo finalmente. Necesitan saber quién soy. Sofía asintió lentamente. Lo sé. ¿Entonces cuándo? Dudó. No quiero abrumarlas. Todavía son muy pequeñas y nunca han tenido un padre en sus vidas. No es algo que entenderán de la noche a la mañana. Adán apretó la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué sugieres? Sofía respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. Empecemos de a poco. Pasa tiempo con ellas. Poco a poco, que se acostumbren a ti antes de que les digamos todo. No era suficiente. No para él. Quería abrazarlas, oírlas llamarlo papá, compensar los años que se había perdido. Pero también sabía que no podía apresurar esto. Si forzaba su entrada, podría ser contraproducente. Y lo último que quería era que sus hijas le tuvieran miedo. Bien, dijo por fin, pero quiero estar involucrado en todo. No quiero ser un extraño que ven de vez en cuando. Quiero ser su padre. Los labios de Sofía se separaron ligeramente, como si no hubiera esperado su respuesta. Después de una larga pausa, le dio un pequeño asentimiento. Está bien, no era perfecto, no era lo que él quería, pero era un comienzo, y él iba a luchar por cada momento que le quedaba con ellas. ¿Crees que Sofía actuó de forma correcta al ocultarle a Adán la existencia de sus hijas? Adán no sabía qué esperar cuando llegó al parque a la tarde siguiente. Había pasado toda la noche pensando en cómo sería esta reunión. ¿Serían tímidas? ¿Dudarían? ¿Querrían hablar con él en absoluto? Había pasado años negociando acuerdos multimillonarios y tomando decisiones que afectaban a industrias enteras. Pero por primera vez en su vida, no tenía idea de cómo navegar lo que tenía delante. Sofía ya estaba allí cuando él llegó, sentada en un banco cerca del parque infantil. Tenía los brazos cruzados, observando cómo Elena y Elisa jugaban en los columpios. Sus pequeñas piernas pataleaban en el aire. Se veían tan despreocupadas, tan ajenas a lo mucho que su mundo estaba a punto de cambiar. Cuando ella lo vio acercarse, Sofía se puso de pie, apartándose un mechón de pelo de la oreja. «Llegas temprano», dijo en voz baja. Adán se encogió de hombros. Su mirada se desvió hacia las niñas. No quería llegar tarde. Sofía lo estudió por un momento antes de asentir hacia el parque infantil. «Saben que alguien vendrá a jugar con ellas hoy», explicó. «Pero no les dije quién». El pecho de Adán se apretó. Entendió por qué ella lo había hecho de esa manera, pero no hacía que fuera más fácil de escuchar. Sus propias hijas ni siquiera sabían que estaban esperando a su padre.
Sofía dudó antes de añadir. Quería ver cómo reaccionaban a ti primero, sin presión. Él tragó con dificultad, obligándose a reprimir la frustración que amenazaba con surgir. Esto no se trataba de él. Se trataba de Elena y Elisa. Respirando hondo, asintió. Está bien. Sofía señaló los columpios. Ve. Adán caminó hacia adelante, sus pasos lentos, deliberados. Las niñas estaban demasiado ocupadas riendo como para notarlo al principio. Sus pequeñas voces llenaban el aire mientras se columpiaban más y más alto. Fue Elena quien lo vio primero. Redujo la velocidad de su columpio, inclinó la cabeza mientras lo estudiaba con la misma curiosidad que había mostrado en su oficina el día anterior. Elisa siguió su mirada. Sus brillantes ojos azules se abrieron un poco. Por un momento, ninguna de ellas habló. «Oye», dijo Elena, «te conozco». Adán sintió que algo se le atoraba en la garganta. «Sí», ella asintió. «Eres el hombre de la oficina». Elisa pataleó un poco con las piernas, haciendo que su columpio se moviera ligeramente. «El que nos encontró». Adán sonrió, metiendo las manos en los bolsillos. «Ese soy yo». Las niñas intercambiaron una mirada, el tipo de comunicación silenciosa que solo los gemelos parecen entender. Elena era claramente la más habladora de las dos, porque se volvió hacia él y le preguntó, «¿Por qué estás aquí?». Era una pregunta tan simple, pero lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No podía decirles la verdad. Aún no. No podía simplemente decir, «Estoy aquí porque soy su padre», porque debería haber estado aquí todo este tiempo. En cambio, se agachó para estar a la altura de sus ojos. Su mamá dijo que tal vez necesitan un nuevo amigo. Elena entrecerró los ojos ligeramente, como si estuviera evaluando si era o no un candidato digno. «¿Sabes empujar un columpio?». Adán soltó una risa sin aliento, aliviado por el inesperado cambio en la conversación. «Creo que puedo resolverlo». Elisa sonrió. «Está bien, pero no muy alto». Adán se colocó detrás de ellas, dándoles a ambas un suave empujón. Gritaron de alegría. Sus risas resonaron por todo el parque. Sofía volvió a sentarse en el banco, mirando con una expresión ilegible. Adán no estaba seguro de cuánto tiempo se quedaron allí. Todo lo que sabía era que, por primera vez, no estaba pensando en el trabajo, en las reuniones, en nada más que en el sonido de la risa de sus hijas. Para cuando se bajaron de los columpios, ambas niñas estaban un poco sin aliento, con las mejillas sonrojadas por la emoción. Elena se tiró en el césped y lo miró. «No juegas tan mal», admitió. Elisa asintió. «Sí, eres divertido». Adán sintió que algo se movía dentro de él, algo que no podía expresar con palabras. Había pasado gran parte de su vida persiguiendo cosas, el éxito, el poder, el control. Pero ahora mismo, sentado en el césped con sus hijas, escuchándolas reír mientras jugaban con las flores a su alrededor, se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba persiguiendo nada. Por primera vez, estaba exactamente donde necesitaba estar. ¿Crees que Adán tiene el derecho de pedirle a Sofía que le cuente a las niñas la verdad? ¿O debería esperar a que ella se sienta lista? Adán no esperaba que las cosas se sintieran tan naturales. Había asumido que habría torpeza, vacilación, tal vez incluso distancia. Pero mientras se sentaba en el césped con Elena y Elisa, viéndolas recoger pequeñas flores blancas y tejerlas en coronas improvisadas, se dio cuenta de lo fácil que lo habían dejado entrar. Ellas no sabían quién era realmente, aún no, pero no le tenían miedo. Elena se sentó con las piernas cruzadas a su lado, tejiendo tallos con una concentración impresionante. De vez en cuando, hacía una pausa para inspeccionar su trabajo,
asegurándose de que cada flor estuviera colocada justo como quería. Elisa, por otro lado, parecía más interesada en recoger tantas flores como fuera posible. Sus pequeñas manos estaban llenas de ellas, mientras sonreía orgullosa de su creciente montón. «Creo que soy mejor en esto que tú», dijo Elena, entrecerrando los ojos ante su corona a medio terminar. Elisa arrugó la nariz. «Solo eres mejor porque te estoy dejando». Adán sonrió. «Eso suena a algo que diría una hermana menor». Elena jadeó, volviéndose hacia él con una expresión de escándalo. «Tenemos la misma edad». Elisa asintió seriamente. «Somos gemelas, ¿recuerdas?» Adán levantó las manos en una rendición simulada. «Cierto, mi error. Entonces, ¿cuál de ustedes es la gemela mayor?» Elena se enderezó los hombros con orgullo. «Yo. Por 2 minutos». Elisa resopló. «Pero eso no cuenta». Elena se volvió hacia Adán en busca de apoyo. «Claro que cuenta, ¿verdad?» Adán se rió entre dientes, viendo cómo discutían con tanta facilidad, como si fuera algo natural. Se había perdido esto. Se había perdido conocerlas. Se había perdido ser parte de sus vidas cotidianas. «Si tú lo dices», dijo, siguiendo el juego. «Pero 2 minutos no es mucho». Elena sonrió radiante, como si hubiera ganado una discusión, mientras Elisa le sacó la lengua antes de volver a sus flores. Después de unos minutos más de concentración tranquila, Elena se puso con orgullo su corona de flores terminada en la cabeza y se volvió hacia Adán. «¿Qué te parece?» Él la estudió con falsa seriedad, inclinando la cabeza. Se ve bastante bien, pero creo que te falta algo». Elena frunció el ceño, estirándose para ajustar las flores. «¿Qué?» Adán tomó una pequeña margarita del montón de Elisa y la metió suavemente detrás de la oreja de Elena. «Ahí. Ahora está perfecta». Elena se rió, tocando la flor ligeramente antes de sonreírle. «Ahora te toca a ti». Los ojos de Elisa se iluminaron mientras se apresuraba a recoger las mejores flores de su colección. «Deberíamos hacerle una a él también». Adán dudó. «No sé si soy del tipo que usa coronas de flores». Elena le dio una mirada severa. «Lástima. Jugaste en los columpios con nosotras, así que ahora tienes que usar la corona». Elisa asintió con entusiasmo. «Sí, es justo». Adán suspiró dramáticamente. «Bien, pero si alguien pregunta, me obligaron». Ambas niñas se rieron mientras se ponían a trabajar, colocando cuidadosamente las flores juntas, susurrándose la una a la otra mientras construían la corona con una seriedad exagerada. Adán se sentó allí, dejándolas hacer lo que quisieran, sintiendo una calidez desconocida instalarse en su pecho. Había pasado gran parte de su vida tomando decisiones, controlando resultados, asegurándose de que todo fuera exactamente como él quería. Pero aquí, sentado con sus hijas, dejando que lo decoraran con flores como si fuera una especie de experimento de jardín real, se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, no tenía el control. Y de alguna manera, eso no le molestaba en absoluto. Cuando finalmente terminaron, Elena colocó con orgullo la corona en su cabeza y dio un paso atrás para admirar su trabajo. «Ahora pareces un rey», dijo Elisa, aplaudiendo con las manos. «El rey de las flores». Adán se rió entre dientes. «No estoy seguro de cómo me siento con ese título». Elena sonrió. «Bueno, ese es tu nombre ahora. No hay marcha atrás». Antes de que Adán pudiera protestar, la voz de Sofía los llamó desde unos metros de distancia. «Niñas, se está haciendo tarde». Elena y Elisa se quejaron al unísono. «¿Ya?» Sofía caminó hacia ellos, con los brazos cruzados, pero había diversión en sus ojos al mirar a Adán. «Bonita corona». Adán exhaló, sacudiendo la cabeza mientras se quitaba las flores. «Al parecer, no tuve otra opción». Sofía sonrió. «Bienvenido a la paternidad». Elena agarró su mano antes de que pudiera levantarse. «¿Volverás mañana?» Elisa lo miró con ojos grandes y esperanzados.
Por favor. Adán miró a Sofía, que lo observaba con atención, pero no dijo nada. Ella no las estaba deteniendo. No les estaba diciendo que no preguntaran. Él miró a sus hijas, la forma en que esperaban su respuesta, como si fuera lo más importante del mundo. Él sonrió. Sí, estaré aquí. Elena aplaudió, tirando sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo inesperado. Elisa la siguió un segundo después, y por primera vez, Adán sintió el peso total de lo que casi se había perdido. Ellas aún no sabían quién era realmente. No sabían lo que él había sido para ellas todo el tiempo. Pero sabían una cosa. Él estaba aquí ahora. Y no iba a ninguna parte. ¿Crees que la actitud de Sofía de permitir que las niñas decidan el ritmo de la relación con Adán es la mejor estrategia? ¿O debería ser ella más protectora y cautelosa? Al día siguiente, Adán llegó al parque antes de lo previsto. No estaba seguro de por qué. Tal vez porque, por primera vez en años, realmente se sentía emocionado por algo fuera del trabajo. Era algo desconocido, pero no desagradable. Mientras se sentaba en un banco, esperando, pensó en lo rápido que habían cambiado las cosas. Hacía solo unos días, ni siquiera sabía que Elena y Elisa existían. Ahora, eran lo único que tenía en mente. Cuando Sofía llegó con las niñas, lo vieron al instante. Elena fue la primera en reaccionar, corriendo hacia él. Elisa la siguió justo detrás. Sus pequeños brazos bombeaban mientras intentaba seguirle el ritmo. —¡Viniste! —gritó Elena, deteniéndose frente a él. —Les dije que lo haría —dijo Adán, poniéndose de pie. Elisa sonrió. —Y no llegaste tarde. Sofía, que había estado caminando a un ritmo más razonable, finalmente los alcanzó, dándole un gesto de aprobación con la cabeza. —Puntual. Eso es una buena señal. Adán sonrió. —¿Esperabas menos? Sofía puso los ojos en blanco, pero no discutió. Las niñas lo llevaron inmediatamente al parque infantil, agarrando cada una de sus manos. —Hoy jugamos a las atrapadas —anunció Elena. —Y tú la llevas —añadió Elisa antes de que ella y su hermana salieran corriendo. Adán soltó una carcajada, observándolas por un segundo antes de trotar tras ellas. Chillaron de alegría, esquivando detrás de los toboganes y trepando a las plataformas para escapar de su alcance. Podría haberlas atrapado fácilmente, por supuesto, pero las dejó ganar unas cuantas rondas, disfrutando de sus risas mientras se burlaban de él desde una distancia segura. Después de un rato, se desplomaron en el césped, exhaustas pero felices. Adán se sentó a su lado, recuperando el aliento. Sofía estaba a unos metros de distancia, mirando con una expresión indescifrable. —Está bien —dijo Elena, sentándose—. Tenemos preguntas. Adán arqueó una ceja. —¿Preguntas? Elisa asintió. —Eres nuestro amigo ahora, así que necesitamos saber cosas. Él se recostó sobre los codos. —De acuerdo. Disparen. Elena entrecerró los ojos. —¿Te gusta el helado? Adán sonrió. —¿A quién no? Elisa sonrió. —¿Cuál es tu sabor favorito? Él fingió pensarlo. —Chocolate. Elena jadeó. Respuesta incorrecta. Elisa se rió entre dientes. —¿Es vainilla o nada? Adán se rió. —Lo tendré en cuenta. Las preguntas continuaron. Color favorito. Animal favorito. Superhéroe favorito. Él respondió a cada una de ellas, viendo cómo tomaban notas mentales, como si estuvieran decidiendo si era digno o no de su confianza. Luego Elena inclinó la cabeza. —¿Tienes hijos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se le apretó el estómago y miró a Sofía, que de repente se había quedado muy quieta. Podía ver la advertencia en sus ojos, pero no la necesitaba. No les iba a soltar la verdad, así como así. Nos dijo con cuidado. Hasta ahora. Elena frunció el ceño. —¿Qué quieres decir? Adán dudó.
buscando las palabras correctas. Quiero decir, nunca conocí a niñas como ustedes antes. Elisa consideró esto y luego asintió. De acuerdo. Siguiente pregunta. Sofía exhaló suavemente, relajándose un poco. El resto de la tarde transcurrió entre conversaciones y risas. Cuando llegó el momento de irse, las niñas lo abrazaron sin dudarlo. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de su cintura, mientras murmuraban rápidas despedidas antes de correr hacia el coche. Sofía se quedó atrás, observándolo con atención. «¿Manejaste bien eso?» Adán la miró. «Quise decir lo que dije. No me voy a apresurar». Sofía asintió lentamente. «Lo sé. Y lo aprecio». Él dudó antes de preguntar. «¿Les dijiste algo ya?» Ella negó con la cabeza. «Aún no. Pero pronto». Adán exhaló. «Eso espero». Mientras las veía alejarse, se dio cuenta de algo. No solo estaba tratando de ser parte de sus vidas. Ya lo era. Adán nunca había sido un hombre paciente. Estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidamente, cerrar tratos de manera eficiente y pasar a la siguiente gran cosa sin dudarlo. Pero esto, esperar a que Sofía les dijera a las niñas la verdad, se sentía como la espera más larga de su vida. Entendía por qué ella dudaba. El mundo de Elena y Elisa siempre había sido solo ellas dos y su madre. Presentar a un padre que nunca habían conocido, un padre que ni siquiera se habían dado cuenta de que faltaba, lo cambiaría todo. Pero eso no hacía que la espera fuera más fácil. La tarde siguiente, cuando llegó al parque, inmediatamente notó que el ambiente era diferente. Las niñas no estaban tan enérgicas como de costumbre, y Sofía parecía no haber dormido mucho la noche anterior. Elena estaba sentada en el columpio, pateando lentamente la tierra, mientras Elisa se sentaba con las piernas cruzadas en el césped, arrancando briznas de hierba. No había la habitual emoción cuando lo vieron, ni sonrisas ansiosas, ni juegos inmediatos. Se le apretó el estómago. Sofía se encontró con su mirada y asintió ligeramente, lo suficiente como para hacerle saber que la conversación finalmente había ocurrido. Su corazón latía más fuerte de lo que debería. Había imaginado este momento durante días. Había intentado prepararse para cada posible reacción, pero ahora que estaba allí, se sentía completamente desprevenido. Caminó lentamente, agachándose junto a Elisa primero. «Hola, pequeña», dijo suavemente, usando el mismo apodo que una vez escuchó a Sofía llamarla. «¿Estás bien?» Elisa no respondió de inmediato. Solo lo miró durante un largo momento. Sus ojos azules escudriñaban su rostro como si tratara de encajar algo. Luego, finalmente, susurró. «¿Es verdad?» Adán tragó con dificultad. «¿Qué parte?» Elisa respiró hondo, mirando a su hermana antes de volver a mirarlo. «¿Que eres nuestro papá?» Su garganta se sintió apretada, pero asintió. «Sí, mi amor, es verdad». Elena finalmente habló desde el columpio. «¿Pero dónde estabas?» Era la pregunta que más había temido. No porque no tuviera una respuesta, sino porque ninguna respuesta se sentiría lo suficientemente buena. Se volvió para mirarla, su voz firme pero suave. «No sabía de ustedes», admitió. «No sabía que existían hasta hace unos días». Elena frunció el ceño. «¿Pero cómo?» Adán dudó, mirando a Sofía, que estaba de pie a unos metros de distancia, observando de cerca. Podía ver que estaba lista para intervenir si las cosas se volvían demasiado abrumadoras, pero él necesitaba manejar esto él mismo. A veces los adultos toman decisiones porque creen que están haciendo lo correcto, dijo con cuidado. Y a veces, esas decisiones significan que las cosas no suceden como deberían. Elisa jugó con un trozo de hierba, considerando sus palabras. «Mami no te lo dijo».
Adán exhaló. No, no lo hizo. Elena miró a Sofía y luego a Elmasha. ¿Estás enojado? Él negó con la cabeza de inmediato. No, no con ustedes. Elena lo estudió. Sus pequeños dedos se aferraban a las cadenas del columpio. Entonces, ¿qué pasa ahora? Era una pregunta tan simple, pero llevaba el peso de todo. Adán se movió para sentarse completamente en el césped, frente a ambas. Eso depende de ustedes, dijo honestamente. No quiero apresurarlas a nada. Sé que esto es mucho que asimilar, pero quiero estar aquí. Quiero conocerlas, y quiero que ustedes me conozcan. Elisa inclinó la cabeza. ¿Como un papá? El pecho de Adán dolió. Sí, como un papá. Elena pataleó de nuevo, pensativa. Luego, después de lo que pareció una eternidad, finalmente preguntó. ¿Los papás van a las obras de teatro de la escuela? Los labios de Adán se curvaron un poco. Van si sus hijas quieren que vayan. Elisa se animó. ¿Y ayudan a construir cosas? Adán asintió. Absolutamente. Elena se cruzó de brazos. ¿Y les gusta el helado de vainilla? Adán soltó una carcajada. Incluso si no les gusta, fingirán que sí. Las niñas intercambiaron otra mirada, su conversación silenciosa de gemelas sucediendo justo frente a él. Luego, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito, Elisa se acercó y apoyó su pequeña mano en su rodilla. Está bien, dijo simplemente. Elena no se quedó atrás. Se deslizó del columpio, dando un paso vacilante hacia él antes de finalmente apoyarse en su costado. Sus pequeños brazos lo envolvieron en un abrazo incierto, pero deliberado. Adán apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Elisa envolviera sus brazos alrededor de su otro lado, abrazándolo con la misma fuerza. Su garganta se quemó mientras cerraba los ojos, inhalando su aroma, sintiendo la calidez de ellas contra él. Había pasado toda su vida persiguiendo cosas que creía que importaban. Éxito, poder, control. Pero en este momento, sentado en el césped con sus hijas aferradas a él, se dio cuenta de que nunca había sabido realmente lo que significaba tener algo que valiera la pena. Sofía se limpió los ojos discretamente, observándolos desde la distancia. Adán se encontró con su mirada por encima de las cabezas de las niñas, y por primera vez ella no parecía dudar. Simplemente asintió, como si estuviera reconociendo en silencio lo que acababa de suceder. Ya no eran extraños, eran familia. En esta nueva etapa, ¿crees que Adán y Sofía deberían intentar reconstruir su relación o enfocarse solo en la crianza conjunta de las niñas? Adán siempre había creído que la vida se trataba de control. Cada decisión que tomaba, cada camino que seguía, era cuidadosamente calculado para asegurar el éxito. Construyó un imperio de la nada, hizo de su nombre uno de los más poderosos en el mundo de los negocios y se aseguró de que nada, absolutamente nada, quedara al azar. Pero ahora, mientras estaba en el pequeño apartamento de Sofía, ayudando a Elena y Elisa a armar un rompecabezas en el suelo, se dio cuenta de que lo más importante en su vida era algo que nunca planeó. La última semana había sido un torbellino. Desde el día en que las niñas se enteraron de la verdad, todo había cambiado. Todavía hacían preguntas, muchas de ellas. Elena quería saber cada detalle sobre dónde vivía, qué hacía y por qué no se había dado cuenta de que tenía hijas antes. Elisa era más callada al respecto, más reflexiva, pero tenía una forma de mirarlo como si lo estuviera estudiando, tratando de determinar si realmente decía lo que pensaba. Él esperaba que fuera difícil, pero en cierto modo no lo fue. Ya lo habían aceptado antes de saber que era su padre. La diferencia ahora
era que había algo más entre ellos. Algo real. Adán tomó una de las piezas del rompecabezas y se la entregó a Elisa, que estaba sentada en su regazo, concentrada en terminar los bordes. «Creo que estaba aquí», dijo, señalando un espacio abierto. Elisa arrugó la nariz. «No, es del color incorrecto». Elena, acostada boca abajo a su lado, sonrió con suficiencia. «Eres malo en esto». Adán se rió entre dientes. «Nunca he sido bueno con los rompecabezas». Elisa finalmente encontró la pieza correcta y la encajó con satisfacción. «Está bien, puedes practicar con nosotras». Adán sintió algo cálido en su pecho. «Me gustaría». Desde la cocina, Sofía se apoyó en la encimera, observándolos con una expresión indescifrable. Al principio, cuando él había sugerido ir a pasar tiempo con las niñas, ella había dudado. Pero cuando las niñas prácticamente le rogaron que lo dejara quedarse a cenar, ella cedió. Ahora, mientras lo veía sentado en el suelo con sus costosos pantalones de vestir, rodeado de piezas de rompecabezas y peluches, se dio cuenta de que ella no estaba segura de qué pensar. Elena de repente se animó. «¿Podemos pasar la noche en casa de papá?» El corazón de Adán se apretó ante la palabra. Papá. Solo habían empezado a usarla en el último día o dos, y cada vez que lo hacían, lo golpeaba como una ola. Sofía se puso un poco rígida. «Elena». Adán levantó una mano, deteniéndola suavemente. «¿Les gustaría eso?», preguntó con cuidado, mirando a ambas. Elisa asintió de inmediato. «Sí», Elena sonrió. «Podríamos construir un fuerte y quedarnos despiertas hasta tarde». Sofía suspiró, frotándose las sienes. «Vamos a ir paso a paso, ¿de acuerdo?», Elena gimió. «Pero mami». Sofía la miró y Elena rápidamente se quedó en silencio. Adán miró a Sofía, comprendiendo lo que no estaba diciendo. Esto era nuevo para todos ellos. Por mucho que quisiera llevar a las niñas a su mundo por completo, sabía que forzarlo demasiado rápido solo haría las cosas más difíciles. «¿Qué tal si planeamos un día primero?», sugirió. «Vienen a mi casa, ven donde vivo, y si les gusta, podemos hablar de pasar la noche». Elena lo consideró. Luego asintió. «Trato hecho», Elisa bostezó, apoyando la cabeza en su pecho. «Estoy cansada». Adán instintivamente la abrazó, pasando suavemente la mano por su cabello. Ella no se apartó. En cambio, suspiró contenta. Sus pequeños dedos jugaban con la manga de su camisa. Sofía los observaba. Algo indescifrable destellaba en su rostro. Finalmente, se apartó de la encimera y se acercó. «Está bien, niñas, a la cama». Elena hizo un puchero. «Pero no hemos terminado». Sofía se cruzó de brazos. «El rompecabezas seguirá aquí mañana». Elisa dudó antes de alejarse lentamente del abrazo de Adán. «¿Puedes arroparnos?», preguntó, mirándolo con ojos esperanzados. Adán sintió que se le apretaba la garganta. No estaba seguro de por qué eso era lo que lo hacía sentir tan real, pero lo era. Arroparlas. Algo tan simple. Algo que un padre hacía todas las noches. Algo que él nunca había hecho por ellas antes. Tragó con dificultad y asintió. «Sí, me encantaría». Sofía no protestó mientras él la seguía a su habitación. Un espacio pequeño con camas gemelas pegadas a las paredes opuestas, cubiertas con mantas decoradas con pequeñas estrellas y animales de peluche apilados en lo alto. Elena se metió en la cama primero. Inmediatamente se subió las sábanas hasta la barbilla. «Buenas noches, papá». Ahí estaba de nuevo. Adán se agachó y le dio un beso en la cabeza. «Buenas noches, mi amor». Elisa esperó hasta que él se sentó a su lado. Luego dudó. «¿Volverás mañana?» Adán le apartó un rizo suelto del rostro. Su pecho dolía. «¿Quieres que lo haga?» Ella asintió. «Sí», él sonrió. «Entonces estaré aquí».
Ella cerró los ojos, satisfecha con esa respuesta. Sofía se quedó en la puerta, viendo cómo él apagaba la pequeña luz nocturna y salía en silencio de la habitación. Ninguno de los dos habló mientras él la seguía de regreso a la sala de estar. Finalmente, Sofía exhaló, cruzándose de brazos. No estaba segura de que esto fuera a funcionar, admitió. Adán la miró. ¿Y ahora? Ella dudó. Ya te quieren. Adán tragó saliva. Yo también las quiero. Sofía lo estudió durante un largo momento. Entonces no desaparezcas. Él se acercó. No lo haré. Ella mantuvo su mirada, buscando algo en su expresión. Fuera lo que fuera, debió encontrarlo, porque finalmente le dio un pequeño asentimiento. Está bien. Adán exhaló, sintiendo que algo se acomodaba dentro de él. Por primera vez en su vida, tenía algo real. Algo que valía más que todo el dinero, todo el éxito, todo el control que alguna vez había perseguido. Las tenía a ellas, y no iba a ninguna parte. El final de esta historia es poderoso, porque no se trata solo de que Adán descubra que tiene hijas. Se trata de transformación, redención y la comprensión de que el verdadero éxito no se mide en riqueza o poder, sino en las personas por las que elegimos aparecer. Desde el principio, Adán era un hombre que controlaba todo en su vida, creyendo que su imperio empresarial lo definía. Pero cuando conoce a Elena y Elisa, se ve obligado a enfrentar el hecho de que se había estado perdiendo algo mucho más importante. El viaje no se trata solo de reconectarse con ellas, se trata de demostrar, tanto a ellas como a Sofía, que es alguien que se quedará. El papel de Sofía es igual de significativo. Ella pasó años creyendo que estaba tomando la decisión correcta al mantener a Adán fuera de sus vidas. Pero mientras lo ve unirse a las niñas, tiene que reconocer que tal vez se equivocó. Su vacilación no es por rencor, sino por miedo. Miedo a que Adán se vaya, a que las niñas salgan lastimadas, a que la estabilidad que construyó para ellas se desmorone. Verla bajar la guardia y permitir que Adán entre es tan parte de la resolución de la historia como que las niñas lo acepten. La escena final, donde Adán las arropa, es simple, pero increíblemente significativa. No es un gesto grandioso, no es una declaración exagerada, sino algo pequeño e íntimo. Muestra que el amor no se trata solo de promesas, se trata de consistencia, de estar allí en los momentos tranquilos, de demostrarlo con acciones en lugar de palabras. Esta historia es un recordatorio de que la familia no se trata solo de biología, se trata de estar presente. Adán pudo haberse perdido los primeros 4 años de la vida de sus hijas, pero la verdadera victoria es que se niega a perderse más. El pasado no se puede reescribir, pero el futuro es algo que él puede construir. Y al final, eso es lo que realmente importa. Si esta historia te conmovió, por favor dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más historias de justicia y empoderamiento. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te pareció más conmovedora.